Muy buenos días. Empezaremos nuestra clase de hoy. Ahora vamos a empezar otros temas, otros capítulos que ya corresponde para el tercer parcial. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con otras actividades más. Lo que vamos a hacer entonces ahora es empezar a trabajar con base de datos. Vamos a ver un poco lo que es base de datos. De manera general, ¿no? No vamos a entrar con muchos detalles. Vamos a empezar con eso. Luego vamos a cambiar. O bueno, primero base de datos y luego lo combinamos con nuestra aplicación o nuestras aplicaciones o nuestras ventanas en NetBeans. Y después de eso vamos a cambiar a... Otra vez vamos a regresar a Arduino, pero vamos a trabajar desde NetBeans también. Y para el final vamos a combinar las tres aplicaciones. Nuestros tres programas lo vamos a crear con esas tres herramientas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es base de datos con Java, Arduino, Arduino con Java y los tres, ¿no? Y, y justamente es eso, ¿no? El examen final va a ser trabajar con estos tres componentes, ¿no? Todo en un solo proyecto, ¿no? Por ejemplo, Java, en Java haría mis ventanas, tendría que estar conectado a Arduino, desde Java tendría que manipular Arduino, ¿no? Y todas las variables que tenga en Arduino debería almacenarlos en una base de datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para base de datos, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Bueno, empezaremos un poquito de teoría, no va a ser mucho, algo rápido. Nuestra base de datos sería un espacio, un lugar donde vamos a almacenar información. No, para eso nos sirve, eso es una base de datos, ¿no? Un pequeño espacio donde vamos a ir almacenando diferentes datos. Entonces nosotros vamos a utilizar esa característica. Vamos a almacenar diferentes valores, datos, ¿no? En una base de datos. Entonces, para eso me sirve esta base de datos. Entonces, y tiene diferentes herramientas, ¿no? Entonces, como es un lugar donde puedo guardar o almacenar información, entonces también podría hacer algunas operaciones, ¿no? En todo ese mi banco de datos o en esa mi base de datos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, con base de datos hay diferentes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo más fácil que tendríamos a la mano sería el registro de estudiantes, por ejemplo, que tenemos en la facultad. Todos los datos, por ejemplo, que maneja el centro de cómputo, donde están registrados sus notas, por ejemplo, toda esa información está almacenado en una base de datos, ¿no? Entonces ahí está guardado sus datos personales, las materias que están llevando y las notas que tienen, todo está almacenado ahí. Entonces justamente es un lugar donde vamos a almacenar gran cantidad de información. Ese es otro detalle, ¿no? Justamente nos sirve para almacenar eh, cantidades grandes, ¿no? De información. Entonces, este tipo de base de datos, existen diferentes programas con los que podríamos administrar. Por ejemplo, tendríamos MySQL para administrar base de datos. Podríamos tener el SQL Server.
podríamos tener el Oracle o del Office, ¿no? El Microsoft Access, o podríamos tener otros diferentes, ¿no? Entonces, estos serían algunos modelos de base de datos con los que podemos ir trabajando. Casi todos trabajan de la misma forma, así que no hay mucha diferencia al momento de hacer algunas operaciones con bases de datos. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser MySQL. ¿Listo? Podría ser de otros, también no hay problema, pero con el que vamos a trabajar es MySQL. Ahora, para trabajar con bases de datos MySQL, hay igual diferentes herramientas. Hay varios servidores, ¿no?, que nos ayudan a trabajar. Por ejemplo, uno de esos podría ser este Vertrigoser. Podrían descargarse de aquí. Si no me equivoco, pesa como 50 megas aproximadamente. Entonces, con este es con el que vamos a ir trabajando. Si tienen otro modelo, no hay problema, ¿no? Porque al final la codificación, las conexiones van a ser iguales, ¿no? Lo único que va a cambiar, en la mayoría de los casos, es el entorno, la ventana, de acuerdo al programa. El que estamos o el que vamos a utilizar es ¿no? Y su entorno va a ser más o menos de este tipo. Vamos a ir viendo más adelante. Pero puede ser otro programa, ¿no? No necesariamente este Vertrigoser. Entonces, de aquí pueden descargarse y si tienen tiempo ya lo pueden ir descargando, porque más adelante vamos a ir analizando un poco este programita. ¿Listo? Entonces, si entran a ver, entraremos aquí. Estos son sus enlaces de descarga, ¿no? Podríamos descargar cualquiera de estas versiones. El que yo estoy utilizando, o el que podemos utilizar, es este de aquí, ¿no? Uno para 64 bits. Si sus equipos son de 32 bits, tendría que ser este otro de aquí. Entonces, ese es el que vamos a descargar. Y con ese vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces, veremos un poco cómo es este programa. Si no me equivoco, lo tengo por aquí. Este sería ese archivo. Y lo instalamos. Escogimos el idioma. Y es como cualquier tipo de programa. El clásico, ¿no? Aceptar, siguiente, siguiente, finalizar. Entonces esto vamos a aceptar, siguiente. ¿Dónde voy a guardar los archivos? En esta dirección, lo dejo por defecto. Y empieza a instalar, ¿no? A ver, entonces que termine esto de instalar y vamos a empezar a utilizar este programa para trabajar con nuestras bases de datos. A ver, ¿qué más necesito para esto? A ver, ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Necesito un usuario, una contraseña para ingresar, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo cómo vamos a ingresar. Entonces inicialmente vamos a hacer nuestras operaciones con base de datos a través de esta aplicación. Pero luego vamos a hacer las mismas operaciones, pero desde NetBeans. ¿Listo? Entonces termina de instalar y le digo que ejecute el servidor. Y está, me sale esta ventana de aquí, ¿no? Y me dice qué cosas puedo trabajar con esta herramienta, con este Vertrigoser.
con este BS WAMP. Hay otros modelos, como les digo, ¿no? Por ejemplo, puedo trabajar con Apache, PHP, MySQL, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un servidor de páginas web, por ejemplo, que utiliza PHP, entonces podría utilizar esto, ¿no? Hacer mi servidor y podría crearme una página web aquí, ¿no? Y podría administrar y todo eso. Pero a nosotros lo que nos interesa es este de aquí, el MySQL. Entonces vamos a utilizar este programa VertrigoServ para manejar base de datos MySQL, este de aquí. Entonces algunos detalles que tiene este programa. Nos sale esta ventana y aquí nos sale un botón. Entonces esto dice, este botón es ocultar esta ventana y empezar el servidor. Entonces lo que hace este Vertrigo es crearnos un servidor. Se habilita un servidor. Entonces es justamente con ese servidor con el que vamos a ir trabajando. Ahora nos sale algunos iconos también aquí. Hay de este tipo, ¿no? Verde, rojo, amarillo, azul. Lo que nos interesa es que el icono, vamos a ver ahorita, que esté en color verde, y así vamos a ver que está funcionando el servidor, este VertrigoServ. Si está en rojo vamos a tener problemas, ¿no? Tendríamos que reiniciar o reinstalar, habría que ver qué tipo de problema es, ¿no? Entonces vamos a ocultar esta ventana y empezar el servidor. Ya. Ahora aquí abajo nos sale este icono. Justamente ese icono que les mostraba, ¿no? Y dice ahí VertrigoServ. Entonces está de color verde. Entonces eso quiere decir que se ha iniciado correctamente. ¿Y cómo voy a abrir la ventana, la herramienta? Le hago clic derecho y ahí tengo todas las opciones para mi servidor. Por ejemplo, tengo mi servidor para iniciar, detener, reiniciar el servidor. De repente necesito reiniciar en algún momento, detenerlo. Entonces tengo sus herramientas. Aquí tengo otras herramientas para administrar, el phpMyAdmin, SQL. Entonces esto en su momento vamos a ir viendo, ¿no? Algunos archivos de configuración. Y lo que nos interesa a nosotros, uno de esos es esta carpeta. Aquí es donde se van a ir almacenando nuestros archivos. Entonces podemos entrar a esa carpeta. Y aquí que dice, ¿no? www. Entonces ahí se van a ir almacenando los archivos. O un poquito más atrás, donde dice MySQL, por ejemplo. Aquí también se van a ir almacenando nuestros archivos. ¿Qué más puedo hacer aquí? Después puedo utilizar, bueno, el que me interesa, ¿no? El que me interesa de todo esto es este de aquí, que dice localhost page. Y se abre esta ventana. Pareciera que es una pequeña página web, ¿no? Y su dirección es 127.0.0.1. Entonces este es nuestra primera ventana para empezar a trabajar. Justamente, ¿no? Dice bienvenido a Vertrigo. Este es el servidor WAMP, ¿no? Y tiene varias herramientas. Por ejemplo, MySQL tiene su manual, el que vamos a hacer. Algo de PHP, SQLite y todo eso, ¿no? A ver, veremos un poco si es que abre esto, el MySQL.
Y ahí está su manual, ¿no? Aquí podríamos ir viendo ya a detalle, ¿no? Qué cosas podría utilizar. Por ejemplo, su guía de referencias, por ejemplo, este de aquí. Un pequeño tutorial, programas, algunos datos, grupos, algunos errores comunes de repente, ¿no? Información general, todo eso, ¿no? Entonces también tiene su herramienta. Como Arduino tenía su herramienta, aquí también tiene, ¿no? Ahora, nosotros para empezar a trabajar con nuestras bases de datos, vamos a entrar aquí. phpMyAdmin. Y nos sale esta otra ventana. Y nos dice usuario y contraseña. Entonces, ¿y cuál es el usuario y contraseña por defecto? Por defecto es este, ¿no? El usuario es el root y la contraseña es Vertrigo. A ver, aquí vamos a colocar. No estamos... Aquí está. Este de aquí, ¿no? El usuario por defecto es root, R-O-O-T, y la contraseña para este usuario es Vertrigo. ¿Listo? Ahora hay un pequeño detallito también. Casi en muchos programas que son de este tipo, no sé, para manejar bases de datos, servidores, usualmente siempre tenemos un usuario que se llama root, R-O-O-T. Y este root en realidad es el usuario que puede hacer cualquier operación en la herramienta que estemos utilizando, en el programa que estemos utilizando. Entonces, este sería el usuario que tiene todos los privilegios, puede hacer cualquier operación. Entonces, en otras aplicaciones, en otros programas, si es que se encuentran con esto, entonces eso quiere decir que este usuario tiene todos los privilegios, ¿no? Y en este caso su contraseña por defecto es Vertrigo. Todo en minúscula, ¿no? El usuario y la contraseña. A ver, veremos si podemos entrar. Y ya está. Entonces, esta es nuestra herramienta donde vamos a manejar nuestras bases de datos. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo el usuario, la contraseña, ya tengo mi ventana principal, que es donde estamos aquí, entonces desde aquí voy a poder administrar todas mis bases de datos. Voy a poder crear usuarios, tablas, ¿no? Entonces todo vamos a hacer aquí. A ver, parecería muy complicado, ¿no? Tiene muchas opciones, muchas ventanas por aquí, muchos botones por allá. Entonces igual iremos identificando algunas partes. De este lado, en el lado izquierdo, están las bases de datos. Por ejemplo, hay una base de datos que se llama sys, otro que se llama phpMyAdmin, otro que se llama performance, otro que se llama MySQL. Entonces de este lado están las bases de datos. Y aquí dice nueva, podremos crear uno nuevo. Después, aquí en la parte central vamos a tener nuestra área de configuraciones. Entonces, para crear una nueva base de datos, por ejemplo, una nueva tabla, todo vamos a ir configurando aquí al medio, ¿no? Y aquí arriba están algunas herramientas rápidas que podemos hacer. Por ejemplo, para ver las bases de datos, código SQL, los usuarios y algunas otras configuraciones más que podríamos necesitar.
¿Listo? Entonces, esas son todas las herramientas que tenemos. Entonces, empezaremos con con las más fáciles. Por ejemplo, este de aquí, cuentas de usuario. Y aquí me sale todos los usuarios que tengo registrado. Y justamente aquí hay uno que dice root, ROT. Su servidor es el localhost, tiene contraseña y los privilegios. Este tiene todos los privilegios, ¿no? Entonces, usualmente, como les decía, cuando tenga un usuario que es de tipo root, o su nombre sea root, usualmente este usuario tiene todos los privilegios. ¿Listo? Entonces, podríamos crearnos un nuevo usuario también. Aquí dice agregar un usuario o eliminar un usuario. Entonces, podríamos crear un nuevo usuario. Le podemos colocar el nombre. Por ejemplo, que sea usuario 1. El servidor le dejaremos en localhost. Localhost hace referencia a este mismo equipo. Entonces, el servidor me dice aquí, ¿no? El nombre del host o el nombre del servidor. Eso quiere decir dónde se va a almacenar todos los archivos. Desde dónde se va a ir administrando nuestra base de datos. Entonces, si le pongo localhost, quiere decir que es este mismo equipo, ¿no? O podría colocarle aquí el nombre, ¿no?, del que voy a utilizar. Y le voy a colocar la contraseña. Por ejemplo, que sea el mismo nombre. Y vuelvo a colocar. Y está, ¿no? Y aquí los privilegios, ¿no? Por ejemplo, podría darle todos los privilegios. Y justamente con base de datos puedo hacer todas estas operaciones. Entonces, en base de datos, y lo que nosotros vamos a hacer, ¿no?, es esta parte de datos. No vamos a trabajar mucho con la estructura y tampoco con la administración. Estos son aspectos un poco más avanzados. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es con datos. Y justamente aquí escogemos los privilegios que este usuario va a tener. Simplemente, por ejemplo, podría decirle que ese usuario solo pueda eliminar. Entonces, este usuario solo puede eliminar, no sé, base de datos, tablas, no sé. Entonces, solo va a poder hacer eso, no va a poder hacer otra cosa, ¿no? Entonces, depende qué cosas le voy a asignar a este usuario. Entonces, puedo decirle que haga todo esto de aquí, ¿no? Todas estas operaciones. O si quiero que pueda hacer todo. Entonces, esas son las características para este usuario, por ejemplo, ¿no? Y podría continuar. Y ya está. Ya tengo un nuevo usuario. Entonces puedo regresar aquí. Y aquí está, mi usuario 1. Igual está en localhost, tiene contraseña. Y le he puesto todos los privilegios, como si fuese un usuario root. No, lo mismo le he puesto. Entonces, si quiero volver a entrar, podría ya entrar con el usuario 1 y ya tendría mi propia contraseña también, ¿no?, para ingresar. Entonces, ese es uno de los componentes. Podríamos crearnos nuestros usuarios. Luego, lo que necesito. Ahora sí. Con esto ya podríamos tener nuestro usuario, ingresar el momento que necesitemos, ¿no? Y ya ingresar con nuestra nueva cuenta de usuario. Pueden colocar su nombre o cualquier otro nombre, ¿no? En mi caso voy a continuar con root. Ahora sí, necesitamos hacer varias operaciones aquí. El primero es crear una base de datos.
Entonces esto vamos a ir comparando. No sé si tengo por aquí. Con una hoja Excel. Para que se pueda un poco entender. Entonces, una base de datos sería como una hoja Excel. Si quieren, aquí le cambio el nombre, ¿no? Que se llame base de datos 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, una base de datos sería como una hoja Excel, así, ¿no? Entonces, o como un archivo Excel, un archivo de este tipo. Entonces, tengo varias características en esta mi base de datos. Entonces, vamos a ir comparando para que se pueda entender. Entonces, haremos las operaciones de la forma fácil. Luego vamos a ir complicándonos un poco. Entonces, de este lado, le haría clic a este icono que dice nuevo. Le hago nuevo y aquí me dice crear base de datos. Me sale toda esta ventana, ¿no? Y aquí me sale todas las bases de datos que tengo. En total tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases de datos. Entonces voy a crearme uno y le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, le pondré base 1. Entonces este va a ser el nombre de mi base de datos. Y comparando, si quieren, ¿no? Mi archivo se llama base 1. Entonces va a ser algo muy similar. Se va a llamar base 1. Y la codificación. ¿Qué tipo de configuración voy a utilizar? Este UTF usualmente es está más relacionado con el idioma. Y cómo voy escribiendo los códigos, las letras, todo eso, ¿no? Puede ser Unicode, no sé, de Eslovenia. Y el más común es este, ¿no? El general. Y vamos a crear. Y ya está. Ya se ha creado nuestra base de datos que se llama base 1. Entonces ya hemos creado una base de datos. Entonces, como ¿no? Sería algo muy similar. Ya he creado aquí mi archivo que se llama, lo haré igualito, base 1. Entonces ya tendría creado ese archivo. Ahora, ¿qué tengo dentro de ese archivo? Aquí me dicen, ¿no? Un pequeño mensaje. No tiene ninguna tabla, me dice. ¿Y qué son esas tablas? Y aquí me dice crear tablas. Entonces, eso veremos aquí. Esa tabla en realidad sería este de aquí. Las hojas. Este de aquí, ¿no? Si quieren, por el momento le pondré que sea la tabla 1, por ejemplo, ¿no? Y podría crearme otra tabla más. Le cambiaré el nombre y que sea tabla 2. Y más. Tabla 3. Entonces, esa es nuestra base de datos que se llama base 1. Le hemos puesto base 1, ¿no? Se llama base 1. Necesita tablas para funcionar. Y esas tablas, comparando con esta hoja, que serían justamente estas ventanas, ¿no? Tengo una tabla 1, tabla 2 y son en formato de una tabla, ¿no? Esas son mis tablas, las que necesito. Entonces aquí me dice que no tengo ninguna tabla. Entonces puedo crearme tablas aquí. Crear tabla, me dice, ¿no? Y nombre de la tabla. Entonces podría colocar este mismo nombre, tabla 1. Entonces podría crearme mi tabla 1. Y me dice cuántas columnas quiero. Entonces comparando. Me estoy creando una tabla y le tengo que decir cuántas columnas va a tener. Una columna, 2, 3 o 4. Entonces haremos uno fácil. Le diré de 2 columnas.
Entonces aquí le voy a colocar número de columnas, 2 columnas. Y continúo. Y me sale esta ventana. Entonces lo que le he dicho es que voy a utilizar 2 columnas, así, ¿no? Entonces lo marcaré esto. Así. Le he dicho voy a utilizar 2 columnas. Mi tabla va a ser de 2 columnas. Así, 2 columnas. Ahora me dice el nombre. Bueno, aquí ya está, ¿no? El nombre de la tabla y las columnas ya estaban, ¿no? Ahora aquí me pide el nombre de cada columna. Ya tengo la tabla, ahora aquí me dice el nombre de cada columna. Le he dicho que sea 2 columnas, ¿no? Entonces aquí está. Estos son los datos para la columna 1 y la columna 2. ¿Eso a qué hace referencia? Eso es especificar esta columna de qué se va a tratar y esta columna también. Entonces podemos colocarle cualquier nombre aquí. Por ejemplo, en realidad sería el título si quiere, ¿no? La columna 1 que sea... le podemos colocar uno fácil. CI y aquí le pondremos nombre. Así. Entonces, esta mi tabla es para registrar el número de carnet. O si quieren, aquí le pondremos... si quieren, para que se entienda, ¿no? El número de carnet y el nombre. Entonces, esta mi tabla. Estamos a ver, tabla 1. Estamos en la tabla 3. Haremos con la tabla 1. Estamos en tabla 1. Y estos son las columnas que voy a tener. Número de carnet y nombre. ¿Y qué puedo hacer aquí? Justamente lo que dice, ¿no? Número de carnet, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Nombre ABCD. Número de carnet 2, 3, 4, 5, 6. BCDE, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una tabla. Una tabla es un lugar donde puedo almacenar información. ¿Y qué tipo de información? El que yo necesite. Por ejemplo, esta mi tabla es para registrar el número de carnet y el nombre, ¿no? Entonces, para eso me va a servir esta tabla. Puedo registrar varios números de carnets. No sé, si quiero hacer un empadronamiento de todo Bolivia. Podría utilizar una hoja Excel, me sería complicado. Hasta cierto punto puedo registrar valores en una hoja Excel, no tendría problemas. Si quiero registrar o almacenar datos de nosotros, por ejemplo, ¿no? De los participantes de aquí. Entonces, ¿qué tendría que colocar? Sus números de carnet y sus datos personales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer esa operación, generar esa tabla y colocarlo todo en ese formato, pero administrarlo en una base de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que podría hacer. Entonces, para eso me sirve. Una hoja Excel, cuando son pocos datos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuántos estamos? Solo estamos 17, ¿no? En ese caso, una hoja Excel sería suficiente. Tendría que utilizar hasta aquí, ¿no? Solo necesito esto y con eso ya tengo solucionado. Puedo registrar todo. Pero si quiero llenar ya de todo materias básicas, por ejemplo, los datos, mi archivo va a ser más grande, ¿no? Y si quiero utilizar de toda la universidad, quiero registrar a todos los estudiantes en una hoja Excel, este archivo ya no me va a alcanzar, ya va a quedar pequeño. De repente podría separarlo, ¿no? Por carrera, por facultad, todo eso, ¿no? Pero aún así ya me va a quedar pequeño este archivo, ¿no? No voy a poder almacenar muchos datos en esta tabla, ¿no? Entonces, justamente para esos problemas
es que tenemos una base de datos. Podríamos decir que es ilimitado. En realidad aquí el límite sería el tamaño del disco duro, ¿no? En este caso, aquí se limita por la misma hoja Excel. No puedo almacenar una cantidad infinita de datos. Tiene su límite. Entonces tiene sus desventajas. Entonces, si necesito gran cantidad de datos, lo que me conviene es una base de datos, ¿no? Y entonces, ahora sí regresaremos, ¿no? Entonces, mi base de datos, y hemos dicho, necesita tablas, ¿no? Y por ejemplo, quiero esta tabla, quiero almacenar estos datos, el número de carnet y el nombre. Entonces, esos dos columnas, o esos dos campos, es lo que voy a agregar aquí. El nombre, ¿no? Quiero que sea CI, y el otro quiero que sea nombre. Entonces la primera columna se va a llamar CI, la segunda columna se va a llamar nombre. Y le tengo que decir de qué tipo va a ser esta columna. El tipo de variables, si quieren, ya hemos visto, ¿no? El tema de variables. Entonces este CI, ¿de qué tipo va a ser? Eso equivale en esta columna. ¿Qué tipo de datos voy a llenar aquí? Si es CI solo voy a colocar números, entonces me conviene decirle que va a ser de tipo entero. No, y voy a colocar puro números. Si voy a colocar mezclado, entonces tengo que cambiar el tipo de dato, ¿no? Entonces eso podemos seleccionar aquí. Por ejemplo, el carnet que sea de tipo entero. Y el nombre no puede ser de tipo entero. Entonces aquí hay una opción interesante, es este de aquí, el varchar. Y como ahí mismo dice, ¿no? su especificación, es una mezcla, ¿no? Entre texto y número. Es como el char, por ejemplo, ¿no? Que utilizábamos en, no sé, en Java o en Arduino. Entonces aquí simplemente cambia un poco, dice varchar. Entonces es una mezcla, ¿no? Donde voy a poder ingresar cualquier tipo de carácter, letra, ¿no? O si quiero que sea solo numérico, podría colocarle de este, ¿no? Si va a ser solo int, si va a ser decimal, doble, real, flotante, ¿no? Entonces necesito especificar el tipo de variable. O de repente voy a utilizar fecha. O este otro que en un determinado momento vamos a utilizar, el timestamp, que sería en este caso el tiempo actual, ¿no? Tengo otros, ¿no? El char, por ejemplo, o el varchar. La diferencia en este char y este varchar es la longitud de los caracteres que voy a poder utilizar. Esa es la diferencia. Podría tener otro tipo, ¿no? Tipo texto, binario, ¿no? Entonces necesito especificar qué tipo de dato va a manejar. En este caso le voy a colocar varchar. Entonces eso necesito decirle, ¿no? CI va a ser de datos, los datos que va a manejar van a ser de tipo entero, y nombre va a ser de tipo varchar. Eso necesito. Y la longitud, por ejemplo, este que sea de 6 caracteres y el nombre que sea de 20. Entonces esa va a ser la longitud, ¿no? ¿Cuántos va a tener? Por ejemplo, 2, 3, 4, esto simplemente tiene 5. Yo quiero de máximo hasta 6. Eso es lo que especifico aquí. Y este también, máximo hasta 20. ¿Qué más necesito por aquí? Lo más básico sería eso para nosotros. Hay otras configuraciones más por aquí. Por ejemplo, algunos datos predeterminados que podría tener.
que sea nulo o que no sea nulo, o que me llene automáticamente la fecha, por ejemplo. Podría tener el tipo de dato que voy a utilizar, algunos atributos, el índice. De repente esto a veces es necesario. En base de datos necesitamos generalmente crearnos un índice o trabajar con un índice. Este índice es en realidad la numeración. Si quieren, aquí le voy a agregar uno nuevo. Aquí, ese índice es usualmente podría ser la numeración, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no? Cuando colocamos en una tablita así, ¿no? La numeración, ¿no? 1, el señor ABCD, el 2, el BCD, el 3, ¿no? Esta numeración es justamente este índice de aquí. Y ese índice puedo trabajar, puedo crearme un índice aparte, ¿no? O puedo trabajar con, o hacer que este número CI sea el índice. ¿Cuál es esa característica que casi nos va a interesar cuando trabajemos con índice? Es que estos números de aquí no se repitan. Por ejemplo, aquí que tenga otra vez el 2, ¿no? Otra vez el 3. Entonces está repitiendo estos dos valores de aquí. Entonces eso es lo que no nos permite cuando trabajemos con índice. Los valores no tienen que repetirse. Entonces lo más común es que sean consecutivos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no? O podría ser con el número de carnet. Entonces los números igual no pueden repetirse, entonces podría decir que el número de carnet sea índice. Entonces ese es un detalle a considerar. Cuando se trabaja con índice, los datos que tienen adentro no se tienen que repetir. Con nombre no podría ser que nombre sea índice, porque es posible que el señor de esta posición también se llame ABCD. Entonces se va a repetir el nombre. Si se repiten los nombres o hay la posibilidad de que se repitan, entonces no me conviene hacer índice a esta columna. Aquí los números no se pueden repetir, entonces puedo hacer que esta columna sea índice. O si es que tampoco puedo hacer esto, podría crearme una nueva columna y llamarle índice y hacer la numeración, ¿no? Este tendría que ser el 10 y este el 11, no deberían repetirse. ¿Y este índice para qué me sirve? Este índice me sirve para organizar mi base de datos, para hacer operaciones, ¿no? Por ejemplo, si es que quiero eliminar este registro, va a ser más fácil decirle el que tiene el índice 2, eliminar. Va a ser más fácil. O el que tiene índice 1, eliminarlo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo esto? El que se llama ABCD, eliminar. Podría eliminarme estos dos de aquí, porque se repiten, ¿no? Pero por el índice no se repiten, entonces más me sirve para eso, para hacer mis operaciones con base de datos y para ordenar mejor mi información aquí adentro. Entonces esa información es aquí, este índice, ¿no? Podríamos decirle que sea primario, único o simplemente el index, ¿no? Podría decirle que esta columna, la columna de CI, sea el index, por ejemplo. ¿Qué más necesitamos de aquí? Lo demás son opciones avanzadas, no necesitamos. Entonces lo más básico es esto de aquí. Decirle el nombre de la columna, qué tipo de dato va a ser. El nombre de la columna y qué tipo de dato va a tener. Eso es lo más básico que necesitamos para nuestros ejercicios. Entonces cuando ya tengo todos esos datos, puedo
guardar y se va a crear, o inicialmente previsualizar el código SQL. Ahora regresaremos un poco por aquí. Cuando vamos a crear tablas, cuando vamos a hacer algunas otras operaciones de insertar valores, eliminar, actualizar, seleccionar, diferentes operaciones, todas esas operaciones se hace con código o consultas SQL. El código que hacemos para crear una tabla se llama SQL. El código que voy a hacer para insertar un nuevo valor se llama SQL. Entonces todo voy a trabajar con SQL. Y justamente aquí, por ejemplo, estoy creando una tabla y lo puedo guardar y me va a crear la tabla. Pero paso previo, podría ver cómo es que crea la tabla en código, en líneas de código. Este sería su código. Y justamente es la configuración que le hemos puesto. Puedo decirle crear tabla y le digo el nombre de la tabla. Y este es el nombre de la base de datos y el nombre de su tabla que va a tener. Nombre de la base de datos se llama base 1 y el nombre de la tabla es tabla 1. Y entre paréntesis y al final con punto y coma, ¿qué voy a colocar? Las columnas que va a tener esa tabla. Tiene la columna CI y le hemos dicho que es de tipo entero y de 6 caracteres. Le hemos creado otro que se llama nombre, es de tipo varchar y de 20, ¿no? De 20 caracteres. Entonces esos datos están aquí. Entonces de esta manera podemos crear nuestras tablas. Y justamente cuando empecemos a hacer con Java, en Java lo que voy a colocar es este código para crear la tabla, ¿no? A ver, si no hay errores, debería aceptarnos. El error de hace rato era el índice, ¿no? Que no le había puesto el índice. Pero, como les decía, no es necesario a veces, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo algunos ejemplos con índices. Entonces, esta es nuestra tabla que se ha creado. Dice CI y dice nombre. Y aquí podría hacerle algunas operaciones y todo eso, ¿no? Entonces, de esa manera podemos crear nuestra tabla, ¿no? Y ahora, de acuerdo al programa que utilicemos, el código va a ir variando un poco. Por ejemplo, para crear tablas, este sería mi código. Le pongo crear tabla, el nombre de la tabla estudiantes, este nombre, o si quieren comparar, aquí me creo, ¿no? Una tabla que se llame estudiantes, el nombre de la tabla, y le digo las columnas CI, apellido paterno, materno y nombre. Entonces va a tener CI, apellido paterno, apellido materno y nombre. Va a tener 4 columnas. ¿Qué más le digo? Toditos van a ser de tipo varchar y de 20, ¿no? Entonces los datos que va a tener aquí, todos van a ser de varchar y de 20, ¿no? Entonces con eso, con este código de aquí, podría crear una nueva tabla, ¿no? Y este código es el que más adelante vamos a ir agregando en NetBeans para crear desde NetBeans. Ahora lo estamos creando directamente en nuestro administrador y nos creamos las tablas. Entonces de esa manera podemos crear todas las tablas que necesitamos.
Y como hemos visto, equivale a esto. Simplemente es como un registro, ¿no? Como una hoja Excel. Tengo mi registro de datos que se llama estudiante y registro su número de carnet, apellido paterno, materno, nombre. Entonces esto es lo que estoy haciendo, una base de datos. Lo que tiene o lo que hace es administrar datos. ¿Y cómo administra esos datos? De acuerdo a tablas. ¿Y qué son esas tablas? Son simplemente registros, ¿no? Donde voy a ir almacenando determinados valores. Podría tener mi base de datos que se llame base 1 y podría tener varias tablas. Una tabla que se llame tabla 1, que tengan estas columnas: índice, número de CI y nombre. Podría tener otra tabla que diga estudiantes y que diga CI, apellido paterno, materno, nombre. Podría tener varias tablas y con diferentes campos, diferentes columnas para almacenar información. Entonces, eso es lo que nos interesa de una base de datos. Es al final una tabla con registros. Un lugar donde podemos almacenar información. Eso es nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer con esa base de datos? Puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, lo primero, ¿no? Tendría que insertar. Insertar, ¿qué va a hacer? Agregar un nuevo registro. Por ejemplo, en estudiantes, si quiero agregar un nuevo registro, tengo que utilizar esta instrucción de insertar o esta operación de insertar. Por ejemplo, insertar el 1, 2, 3, 4, su apellido paterno, AB, su materno, CD, su nombre, EF. Entonces, agregar un nuevo registro. Si quieren agregar o insertar, como quieran, ¿no? Agregar, o si quieren llamarle agregar, ¿no? Esa es una de las operaciones que debería poder hacer aquí. Y su opuesto sería, ¿no? El de eliminar. Entonces, otra de las operaciones que debería poder hacer en esta mi tabla es poder eliminar el registro, ¿no? Borrar el registro. ¿Qué más podría hacer? Por ejemplo, el de buscar. Tendría que poder buscar algún valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en insertar sería insertar el 1, 2, 3, el ABC, el DEF, GHI, por ejemplo. Entonces voy a insertar esta información en la tabla. Eso sería, ¿no? Y si le digo eliminar, el que tiene carnet 1, 2, 3. El que tiene su carnet 1, 2, 3, eliminar. Entonces, si tenía estos datos, le digo eliminar 1, 2, 3, el 1, 2, 3 lo va a eliminar, por ejemplo, ¿no? O si quiero todos los que se llaman GHI, eliminar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas operaciones tendría que realizar. Empezar a registrar o empezar a eliminar, ¿no? Cualquier registro, por orden, o si quiero todo, ¿no? Otra operación que podría realizar es el de buscar. ¿Qué sería buscar? Por ejemplo, de todo mi registro, necesito buscar todos los que se llaman GHI, por ejemplo. Quiero saber de toda mi lista cuántos se llaman GHI. Entonces voy a poder buscar de toda esta mi lista quiénes se llaman GHI, ¿no? Entonces puedo hacer varias operaciones en mi tabla, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a realizar. Por ejemplo, esto de crear tablas, ya tendríamos nuestra tabla. Podríamos, lo que les decía, ¿no? Insertar valores
eliminar valores. Este es el que me faltaba, actualizar, y este es el de selección o el de búsqueda, si quieren. Aquí el que me faltaba es el de actualizar. Es posible que este registro he llenado mal, entonces necesito actualizar la información. Su apellido no era ABC, era X, Y, Z. Entonces necesito cambiarle el apellido. Entonces necesito actualizar su información. Entonces eso son las operaciones que voy a poder realizar. El buscar o seleccionar le llamaremos. Entonces estas son de las operaciones más básicas y con los que nosotros vamos a ir trabajando. Vamos a poder insertar, eliminar, buscar o actualizar. Todo vamos a trabajar con esta tabla. Y en realidad esta tabla va a ser una base de datos. Entonces vamos a trabajar con base de datos. ¿Y qué vamos a hacer en la base de datos? Crearnos tablas. Y en las tablas vamos a agregar nuevos registros o eliminar registros. Y si algún registro está mal, actualizar su valor. Y si quiero, puedo buscar o seleccionar algunos registros de algún grupo, ¿no? Entonces, esas operaciones son los que voy a ir realizando y con los que vamos a ir trabajando. Entonces, como ejemplo, aquí están algunos, ¿no? Por ejemplo, insertar un nuevo valor, eliminar, para actualizar y para seleccionar. Entonces, ese sería el código SQL para esas operaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ir utilizando, ¿no? En esta nuestra tabla. Entonces hay muchas formas de utilizar nuestras tablas, incluso para nuestros proyectos. Por ejemplo, puedo tener esto, ¿no? Le cambiaré el nombre. Una tabla que sea temperatura. Es posible que tenga una base de datos, no sé, no una base de datos, un proyecto. Mi proyecto que controla la temperatura y la humedad. Así le colocaré. Entonces tengo mi proyecto, por ejemplo, que registra temperatura y humedad. Y esos valores quiero almacenarlo en una base de datos. Entonces, mi base de datos, ¿qué datos tendría? Podría colocarle esto, que sea fecha, y así simple, ¿no? Temperatura y humedad. Estas columnas que tenga mi base de datos. Y es más, aquí para que se entienda, si quieren, aquí le pongo que la fecha, bueno, el tipo de dato, que sea de tipo fecha, temperatura, que sea de tipo doble, y la humedad también que sea de tipo doble. Entonces podría tener este tipo de tabla también, donde registre la fecha, o si quieren la hora, en vez de fecha aquí que diga hora, ¿no? Tipo de dato que marque tiempo, por ejemplo. Entonces, también podemos aplicar bases de datos a nuestros proyectos. Por ejemplo, uno que registra temperatura y humedad. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, que me registre la hora. A las 9:06, mi Arduino, no sé, tengo mi Arduino, mi prototipo, ha registrado la temperatura 18 grados y la humedad, no sé, de 40%, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos podría ir registrando o almacenando esos valores, ¿no? Entonces, desde mi Arduino podría tener esta información y lo almacenaría, ¿no? Y
dependiendo a cómo lo configure, podría decir a las 9:07, temperatura sigue 18, humedad sigue 40. A las 9:08, por ejemplo, temperatura cambia de 19, esto sigue 40. A las 9:09 siguen 19, pero esto ya está en 41, ¿no? Entonces, para nuestros proyectos también podríamos crearnos tablas y empezar a registrar este tipo de información. Por ejemplo, la temperatura y la humedad. ¿Y esto al final para qué me puede servir? Podría ya registrar, no sé, de todo un mes o de todo un año si quieren, el cambio de temperatura y humedad. Entonces podría incluso, y aquí le colocaría, ¿no?, la hora y el día, por ejemplo, o la fecha si quieren. La fecha, ¿no?, es 0405. 04 toditos, ¿no? Entonces podría crearme una tabla de este tipo, ¿no?, y decir que en esta fecha, en estas horas, la temperatura ha ido cambiando de este tipo, ¿no? Y podría tener todo el registro, va a ser mi registro muy largo, no sé, de todo un año, o de toda una semana, o de un mes, ¿no?, todo el registro. Y eso nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya podría ir identificando, ¿no?, si es que esto es, no sé, de una máquina, por ejemplo. Si esto corresponde a una máquina, ¿no?, y es la temperatura de la máquina, entonces voy a poder ir identificando en qué horarios la temperatura de esa máquina es elevada, ¿no? Entonces lo que hemos hecho hace rato, podríamos utilizar esta herramienta y podría buscar las temperaturas, no sé, mayores a 18 grados, por ejemplo. Entonces me va a buscar todos los que están mayores a 18. Por ejemplo, estos dos, y voy a tener un reporte. Voy a decir en tal fecha, en tal hora, estaba en 19 grados, ¿no? Entonces podría tener de todo un mes. O si quieren, podríamos graficar esto, ¿no?, de acuerdo a la fecha, hora y temperatura. Podríamos hacer alguna gráfica, ¿no? Y de repente en cierto horario llega un pico máximo, en cierto horario un pico mínimo, ¿no? Y podría ir analizando, ¿no? Entonces para eso me sirve esto de base de datos, si quiero aplicarlo también a mis proyectos, a los proyectos que tenemos. O de repente no quiero hacer eso, necesito otra base de datos y que se llame el CNC, por ejemplo, el CNC que hemos hecho, o esos robots cartesianos, el CNC, mi tabla CNC. Igual podría colocarle, si quieren, la fecha y le diría el desplazamiento. Así, algo sencillo podría ser, ¿no? Mi tabla. ¿Qué podría registrar? Por ejemplo, la fecha, no habría problema, ¿no? El 04, el 05. ¿Qué podría almacenar de mi CNC? Y es más, aquí le pondré eje X, el eje Y y si quieren el eje Z. Entonces este sería mi tabla. ¿Y qué es lo que haría con mi tabla? ¿Qué podría hacer? Si estoy haciendo de mi prototipo, es de mi CNC, quiero registrar el eje X
quiero registrar, no sé, el desplazamiento. Entonces, en una variable y en mi Arduino, en el equipo que esté haciendo, necesitaría almacenar, no sé, cuántos metros se ha movido en esta fecha, ¿no? El desplazamiento en metros, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en esta fecha, alguien ha venido, ha utilizado el equipo y se ha movido, en total se ha movido 40 metros. El eje Y solo 30 y el eje Z, como es pequeño, simplemente 5 metros. Entonces podría también tener una base de datos de este tipo. Por ejemplo, para mi CNC, verificar que el eje X, Y, Z, cuánto se está moviendo de acuerdo a las fechas. Entonces para cada día podría ir almacenando, ¿no? Para el 4, luego necesito para el 5, luego necesito el 6, por ejemplo, el 7 de mayo. El eje X se ha movido, no sé, 32, aquí se ha movido 43, aquí 12, aquí 42, 11, 7, 1, 0, por ejemplo, aquí otra vez 5, ¿no? Entonces también podría registrar una tabla o crearme una tabla para mi CNC y almacenar estos valores. El desplazamiento en metros, por ejemplo, para cada eje, para el eje X, Y y Z. Y esto, por ejemplo, ¿para qué me podría servir? Podría servirme para mantenimiento. Por ejemplo, ¿no? Entonces podría decir que cuando el total del desplazamiento, si es más de 100 metros, si quieren, más de 100 metros, entonces, no sé, que sea limpieza de rodamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a ir verificando. Si el eje X en total es más de 100 metros su desplazamiento, que me diga realizar la limpieza del rodamiento, por ejemplo. Podría utilizar esta información para mantenimiento, ¿no? O en el anterior caso, podría utilizar este registro para el control de la temperatura, ¿no? Es posible que yo quiero que casi todo el tiempo esté en 25 y puedo verificar en qué horarios la temperatura está muy baja. Entonces en esos horarios colocarle una estufa, ¿no? Y en qué horarios está muy caliente colocarle un ventilador. Entonces esta información me puede servir para eso. Aquí, por ejemplo, podría servirme para el mantenimiento, de decirle si el eje X tiene más de 100 metros de desplazamiento, hacer mantenimiento de rodamientos, por ejemplo, ¿no? El eje Y o el eje Z, ¿no? Entonces, a nuestros proyectos también podemos aplicar base de datos. En realidad podemos registrar cualquier tipo de cosa, ¿no? Y justamente este detalle de registrar la información es una de nuestras falencias en nuestra industria. Usualmente no estamos acostumbrados a registrar valores. Entonces podríamos tener esta herramienta para empezar a registrar. Y justamente cuando tenemos datos, es más fácil de solucionar cualquier problema. En cualquier área, ¿no? Si es que estoy en química, entonces podría almacenar diferentes valores y empezar a analizar y ver problemas, plantear soluciones, ¿no? Pero si no tengo datos, va a ser difícil tomar una decisión. O por ejemplo en este caso, si tengo una máquina CNC, tengo el motor para el eje X, ¿cómo voy a saber cuánto tiempo está funcionando ese motor? Entonces una forma sería realmente registrar cuántos metros se está moviendo por día, por ejemplo.
Y si tengo esta información, ya es más fácil realizar, por ejemplo, para este caso, el mantenimiento. De decirle en tal cantidad de metros, hacerle alguna inspección, ¿no? Hacer alguna limpieza. Entonces, justamente esta información es el que necesitamos manejar. Y como les decía, en nuestra industria todavía no estamos acostumbrados a almacenar este tipo de valores. En cualquier industria, en cualquier fábrica, en cualquier ambiente, ¿no? Si es que estoy en el vehículo, incluso los vehículos tienen, ¿no? En el tema del kilometraje, dicen el vehículo se ha movido tantos kilómetros y de acuerdo a esa información puedo decir si le hago mantenimiento o no. Entonces puedo registrar diferentes valores, no solo el kilometraje. Podría registrar, no sé, el aceite, por ejemplo. Colocarle un sensor al aceite e ir registrando sus valores, ¿no? O el tiempo de funcionamiento, podría registrar varias cosas, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Registrar diferentes valores, almacenar, para posteriormente utilizar esa información para un determinado propósito. Por ejemplo, en este caso era mantenimiento, en este caso será para control, y podría utilizar para diferentes motivos, ¿no? Esta información que tengo aquí. Entonces, para eso nos sirve hacer bases de datos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Y para para el tercer parcial, lo que les decía, vamos a utilizar bases de datos con NetBeans y Arduino. Justamente los valores que vamos a tener de nuestro proyecto en Arduino los vamos a ir registrando en una base de datos. Ahora, esta base de datos, que ya lo hemos visto de manera rápida, de manera general, y donde estamos, no estamos ahí, estamos aquí, ¿no? Por el momento estamos trabajando aquí, en el PHP-MyAdmin, pero todo esto, lo que hemos hecho, o lo que vamos a hacer, por ejemplo, esto de crearnos una tabla, insertar valores, eliminar, actualizar, seleccionar, todas estas operaciones no lo vamos a hacer desde aquí. Para entender cómo funciona lo vamos a hacer desde aquí, pero todas esas operaciones ya para el tercer parcial los tenemos que hacer desde una ventana en NetBeans. Desde una ventana en NetBeans tendría que lograr agregar un nuevo registro, eliminar, buscar y actualizar los registros, ¿no? Si es de temperatura, tengo que registrar nuevos valores, eliminar algún valor que sea defectuoso, buscar así no sé, un grupo de datos, modificar algún dato, ¿no? O si es en mi CNC, ¿no? Verificar qué día no se ha movido el eje X, por ejemplo, o el eje Z, qué días no se ha movido. Entonces, tal día se ha movido 0. Entonces, todas esas operaciones tengo que lograr realizar desde una ventana en NetBeans. Y además, más adelante vamos a ir viendo, desde la ventana en NetBeans, tengo que poder monitorear estos valores de temperatura y humedad que está registrando, por ejemplo, el Arduino, o ver estos valores de desplazamiento que está haciendo nuestro CNC, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bien, entonces, esto lo dejaremos hasta aquí, simplemente con la creación de tablas. Entonces, para la siguiente clase, no olviden instalarse el programa, y así vamos a hacer más fácil los siguientes ejercicios de agregar, eliminar, ¿no? Estas operaciones de insertar un nuevo valor, eliminar, actualizar, ¿no? Y en realidad serían todas estas operaciones, ¿no?
crear base de datos, crear la tabla y insertar, eliminar, modificar y hacer algunas consultas. Entonces, todo esto tenemos que lograr. Entonces, para eso necesito que se instalen el programa. ¿Listo? Entonces, la siguiente clase ya vamos a hacer todas estas operaciones de aquí. En el Vertrigo y en Java, ¿ya? Entonces, en ambos casos vamos a realizar esas operaciones. ¿Listo? Entonces, si esta clase ahí lo dejaremos, a la siguiente vamos a entrar ya a detalles. Bueno, hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Le hice una consulta respecto a la instalación del programa. Como dice usted, a veces se aprecia el rojo. Yo ahorita quería instalar y no me ha parecido así. Solamente es necesario desinstalar y volver a instalar, ¿verdad? Sí, es la forma más fácil de corregir el error. A veces no se instala bien y lo más fácil es volver a instalarle el programa. ¿Listo? Eso sería la forma de solucionar. Si es que le sale aquí en color rojo, ¿no? En la parte, en el icono. O otra manera sería reiniciar, por ejemplo, o detener el servidor y volver a iniciar. Pero usualmente casi no sale ese error, ¿no? A veces sale ese error o sale en color rojo cuando estoy utilizando otros programas, ¿no? Otros programas de repente similares que utilizan las mismas herramientas. Podría ser esa la causa, ¿no? Que de repente estoy utilizando otra base de datos o estoy abriendo dos bases de datos o tengo dos servidores instalados, dos diferentes. Entonces es posible que le haga caso a uno y al otro no. Entonces uno se quede en verde y el otro en rojo, ¿no? O tenga otro programa muy similar que utilice alguna herramienta de base de datos, ¿no? Y es posible que nuestro servidor se ponga en rojo y porque esté utilizando otro programa de esa herramienta, ¿no? Podría ser ese el caso, pero usualmente casi no ocurre, ¿no? Pero si es que pasase eso, sería algunas de las soluciones, de repente cerrar algún programa por ahí que tenemos, que de repente está utilizando alguna herramienta de la base de datos. Otra forma sería reiniciar el servidor. Está en color rojo, le decimos detener o reiniciar o volver a iniciar. Y lo último sería volver a instalar la base de datos, ¿no? Esto del video, ¿no? Si no me equivoco, siempre les dejo el video en Classroom, el enlace, ¿no? Por ejemplo, de las... bueno, de la librería ya les he dicho que no les he dejado, ¿no? De las anteriores sí debería estar por ahí sus videos, ¿no? Entonces, de esta clase también les voy a dejar el video para que puedan revisarlo con más calma de repente, ¿no? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, con respecto al examen del proyecto para la segunda parcial, estaba diciendo que sí, tal vez se podía postergar para la próxima semana. No sé, mi opinión es que yo no he podido acabar el proyecto todavía. Y quisiera que tal vez esté en su situación, pero para el proyecto. A ver, de la fecha, no sé si alguien puede confirmar la fecha. Si no me equivoco, es para el
Martes 11, si no me equivoco, es esa fecha o estamos mal con la fecha. Sí, está bien, licenciado, quedamos 11 de mayo. Esa es la fecha. Sí, es para el 11, es para la siguiente semana el examen. Entonces todavía tienen tiempo, ¿no? Una semana más para hacer las correcciones y todo eso, ¿no? La siguiente clase les voy a mandar eh, las condiciones, ¿no? Las características o cómo hay que presentar ese examen, ¿no? Aunque ya les he mostrado hace dos clases, si no me equivoco, hace dos o tres clases. Entonces les voy a volver a enviar cómo tienen que presentar ese examen, ¿no? En realidad es proyecto, ¿no? Entonces eso es para el 11. Un detalle más. El video de la anterior clase, entonces no lo puedo subir, licenciado. No, como les dije, la anterior clase tenía algunos problemas con mi sistema y no podía o no tenía la opción de grabar. Entonces no tengo la grabación de la anterior clase. Pero podrían ver, ¿no? Como alternativa mmm, del otro paralelo, del paralelo C, el video, por ejemplo, de este tema. En el caso de ustedes no tienen el video de la clase de la librería GRBL, pero en el paralelo C sí tienen el video. Entonces de repente podrían pedirle a alguno de sus compañeros que está en el paralelo C para que les copie el enlace del video de la clase, ¿no? Que es muy similar. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas, consultas, no hay quejas, entonces terminamos esta clase aquí y continuamos la siguiente clase. Gracias.